Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de las funciones trigonométricas y vamos a encontrar las funciones trigonométricas para los ángulos de 330, 510, 660, 760, algunas equivalencias entre las funciones trigonométricas. Y vamos a empezar con el ángulo de 330. Lo que podemos hacer siempre es ubicarlo primero al ángulo de 330 donde se encuentra. Recuerden que este círculo unitario de radio 1, que tiene esta expresión x al cuadrado y al cuadrado igual a 1, pues tiene los siguientes ángulos. Aquí es 0 grados. Aquí es 90 grados o pi medios. Se lo puede poner en radianes o también en grados. Aquí es 180 grados. Aquí sería 9 por 3, 27, sería 270 y aquí sería 360. Fíjense que 330 se encontraría antes de llegar a 360, o sea, 30 grados antes, alrededor de por aquí. O sea que toda esta vuelta, todo este recorrido lo va a hacer el ángulo de 330. Y fíjense que si ponemos el seno de 330, una equivalencia sería este ángulo de aquí. Este ángulo es de 30 grados. Y fíjense que nosotros podemos hacer esta equivalencia con este ángulo de 30 grados positivo, tomando en cuenta sí los signos que tiene el ángulo de 330. Por ejemplo, aquí el seno, como pueden darse cuenta, el seno de 330 el seno va a ser negativo. Fíjense, está en el tercer cuadrante, el seno es negativo, pero tiene una equivalencia con el seno de 30 grados, y esta equivalencia con el seno de 30 grados sería seno de 30 grados, pero el seno de 30, si es positivo, tendríamos que ponerlo negativo. El seno de 30 grados, pero negativo, ya que el seno de 330 va a ser negativo. Y el seno de 30 sería positivo, iría así. Sería un ángulo positivo, por lo tanto, pues tendríamos que ponerle el signo menos. El seno de 30 sería una equivalencia. Y el coseno, fíjense, de 330 también sería una equivalencia con el coseno, pero fíjense que el coseno de 330 es el mismo coseno de 30 grados. Y nosotros ya habíamos trabajado con el coseno de 30 grados con la construcción del triángulo equilátero. Fíjense que lo partimos en dos y esto quedó como 2, esto quedó como 1 y raíz de 3. Por lo tanto, pues el seno de 30 grados es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería 1/2, y el menos quedaría menos 1/2 aquí. Muy interesante. Y el coseno de 30 sería el cateto adyacente, que sería raíz de 3 sobre la hipotenusa, que sería 2. Entonces, estas son las equivalencias para el ángulo de 330. Son las equivalencias y podemos pasar ya a otro ángulo, el ángulo de 510, donde se encuentra el ángulo de 510. Pues para ubicar a ese ángulo, nosotros lo que podemos hacer es tomar en cuenta restar 360, ya que se pasa de los 360, que es toda la circunferencia. Entonces 510, o lo podemos dividir para 360 o restarle 360. Si le restamos, pues nos quedaría 6 de 11, 5 con 1, 150. Entonces vamos a dar una vuelta, que es hasta 360, y de ahí en adelante vamos a ubicar el ángulo de 150, que sería pues hasta llegar a 180, 30 grados, o sea, más o menos sería por acá. Y fíjense que este de 150 llegaría hasta aquí. Entonces este ángulo sería el de 510, que da hasta aquí sería 360 más 150, sería los 510. Y esto podemos hacer una equivalencia con un ángulo de 30 grados. Pero siempre hay que tomar en cuenta que las componentes que están en el segundo cuadrante son el seno. Fíjense, el seno va a ser positivo y el coseno va a ser negativo. Para el ángulo de 510,
Por lo tanto, si hacemos una equivalencia con el ángulo de 30, pues tenemos que ubicar los signos correspondientes. Por ejemplo, para el seno de 510, recuerden, el seno de 510 es positivo, entonces equivale al seno de 30 grados, pues, y el coseno de 510 equivale al coseno, al menos coseno de 30 grados. Por lo tanto, fíjense, aquí sería 1/2 y aquí sería menos raíz de 3 sobre 2. Muy interesante. Podemos comprobarlo esto en una calculadora. Por ejemplo, si nosotros ponemos el seno de 330 grados, fíjense, el seno de 330 grados es menos 1/2. Fíjense, y podemos también comprobar el coseno de 510, coseno de 510 grados. El coseno de 510 es menos raíz de 3 sobre 2. Vamos a continuar con el ángulo de 660. Para ello, pues, también vamos a restarle 360. Fíjense, tenemos 660. Vamos a restarle 360. Si le restamos 360, fíjense, nos quedaría 300. Entonces, podemos ubicar estos ángulos. Fíjense, una vuelta sería los 360 y los 300 pues quedaría desde 0, desde que damos una vuelta desde 0 hasta 300, aquí 270 más 30 grados sería los 300, por lo tanto aquí tendríamos el ángulo que podemos hacer la equivalencia en el cuadrante cuarto, en este cuarto cuadrante que sería este ángulo de 60 grados. Fíjense que está con respecto al eje X y este ángulo de 60 grados es el que podemos hacer la equivalencia y fíjense aquí tendría esta componente, vamos a poner esta componente del seno que sería negativa y el coseno sería positiva en el cuarto cuadrante. Entonces el seno, vamos a ponerlo aquí, el seno de 660, el seno de 660 equivale al seno, aquí sería el seno menos el seno de 60 grados, y el coseno de 660 equivale, el coseno sería el positivo mismo, sería el mismo, fíjense el mismo, sería el coseno de 60 grados. Nosotros ya habíamos manejado estos ángulos, podemos hacer estas operaciones con el triángulo equilátero cuando lo partimos en dos. Recuerden, aquí es 2, aquí raíz de 3 y 1. Entonces aquí el ángulo de 60 y el seno de 60 grados es el seno de 60 grados es el cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 60 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a hacer el último ángulo, 765. Entonces a 765 le vamos a restar 360. Entonces 5 menos 0, 5, 6 menos 6, 0 y 7 menos 3, 4. Todavía le podemos restar otra vez, otra vuelta, 360. Es como estar dando vueltas toda la circunferencia hasta que cumpla 360 grados. Y aquí 5 menos 0, 5, 6 de 10, 4 con 1, 45 grados. Fíjense, aquí tenemos 45 grados, que puede ser la equivalencia, da dos vueltas. Por ejemplo, aquí empieza, aquí sería 360, aquí daría la otra vuelta, y más 45 grados. Entonces, aquí esto vendría hasta aquí. Este sería el ángulo, fíjense, 45 grados. O sea que nosotros podemos deducir que el seno de 765 grados es igual al mismo seno de 45 grados positivos porque se trata, fíjense, del mismo
seno, y acá el coseno de 765 grados es igual al mismo coseno de 45 grados. Aquí no cambia. Y para encontrar el seno y el coseno de 45 grados, nos vamos a hacer la construcción, recuerden, de un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen una unidad de medida y la hipotenusa raíz de 2. Entonces podemos tomar cualquiera de ellos y cualquiera de ellos es 1 sobre raíz de 2 y vamos a racionalizar y nos queda raíz de 2 sobre 2 y lo mismo raíz de 2 sobre 2 el coseno. Esto sería pues las equivalencias para estos ángulos. Lo podemos también comprobar. Vamos a comprobar aquí. Vamos a sacar el coseno, el seno, saquemos, fíjense, el seno de 765 es raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Y nos podemos también comprobar el coseno de 660. Vamos a ponerlo aquí, coseno de 660. Un medio. Entonces, pues, esta es la manera de encontrar las funciones trigonométricas. De aquí, nosotros, teniendo el seno y el coseno, podemos sacar las demás, por ejemplo, tangente de 330 grados, pues es igual a dividir estos dos términos, menos un medio sobre raíz de 3 sobre 2. Fíjense porque esto es igual al seno sobre coseno. Y esto sería igual, simplemente se cancela y aquí tenemos menos 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, ya esto, teniendo en cuenta una racionalización, que es negativo, raíz de 3 sobre raíz de 3, nos quedaría que esto es raíz de 3 sobre 3. Menos raíz de 3 sobre 3 sería la tangente de 330. La cotangente sería lo contrario, recuerden. Sería menos 3 sobre raíz de 3. O simplemente podemos poner lo contrario a esta parte de acá que sería menos raíz de 3. La secante de 330 es lo contrario del coseno, o sea 2 sobre raíz de 3. Y esto hay como racionalizar. Entonces nos quedaría abajo 3 y acá 2 por raíz de 3. Y finalmente la cosecante, que es el inverso del seno, que sería menos 2. Y fíjense que así, ya teniendo el seno y el coseno, nosotros podemos deducir las demás funciones trigonométricas y encontrar el valor de los ángulos del ángulo que nos hayan dado. Cuando se pasa de 360, pues nosotros hacemos la resta y podemos buscar un ángulo equivalente, pero eso siempre hay que tomar en cuenta el signo dependiendo el cuadrante donde se encuentren. Recuerden que en este cuadrante de aquí, pues, el coseno y seno, fíjense, el coseno y seno es positivo. En este cuadrante de acá, el coseno y seno, fíjense, el coseno es negativo y el seno es positivo. En este cuadrante, el coseno y el seno. Acá el coseno, fíjense, el coseno es negativo y el seno es negativo. Y finalmente, en el último cuadrante, el coseno y el seno, va a ser el coseno es positivo y el seno pues negativo. Para poner las equivalencias de ángulos que se pasan de 360 siempre hay que tomar en cuenta los signos.